¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Gracias por sintonizarnos, gracias por reunirse con nosotros en esta iglesia por las casas. Nuestro mayor deseo es que seas edificado con la palabra del Señor. Si hay alguna cosa buena, la gloria es para el Señor. Así es que procuremos que la palabra que oigamos la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir. Quiero que hablemos a esta hora en una porción que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 2, del versículo 11 al 13, y es: cuidémonos de la apostasía. Dice Jueces 2, 11 al 13, y los hijos de Israel hicieron lo malo en ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Así de que en base a eso, quiero que hablemos acerca de cuidémonos de la apostasía. Cuidémonos de la apostasía. Apostatar es negar la fe. Ya vamos a ver un poquito qué es la apostasía, pero sepa que apostatar es negar la fe, es retroceder. O como decimos nosotros como salvadoreños, es caernos. Así le llamamos nosotros. Muchas veces se nos olvidan que cuando venimos a Jesús y abrimos nuestro corazón a Él, nosotros decimos aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, nos volvemos en extranjeros y peregrinos de este mundo. Ya no podemos ser del mundo, como Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, Filipenses 3:20 lo explica el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de la manera siguiente. Él dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nos volvemos en personas extrañas a este mundo porque ya no hacemos las cosas del mundo, porque ya no seguimos las corrientes de este mundo, porque tenemos un manual ahora al cual seguir y nuestro líder se llama Jesucristo. Ahora quiero animarles, mis amados hermanos, a que si nosotros hemos tomado esta decisión, si hemos puesto la mano sobre el arado, como dice la palabra, no volvamos atrás. Estos días de pandemia, estos días de crisis, estos días de problemas que hemos enfrentado, a muchos los ha hecho retroceder, a muchos los ha hecho volver atrás. Pero para no volver atrás, cuidémonos de la apostasía. Para no volver atrás, cuidémonos de estar claros quiénes somos. Entonces, la Biblia nos enseña que no debemos de retroceder. Si no, le voy a poner un ejemplo que hasta los niños se lo pueden. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Cuando Sodoma y Gomorra fueron consumidas por fuego, los ángeles le dijeron a Lot que saliera con su familia y dice, escapa por tu vida. Y él agarró a sus hijas, a su esposa, quiso llevarse a sus yernos, pero a los yernos dice la Biblia que les pareció como que si Lot les estaba contando un chiste. Lea la Biblia, ahí está. Pero dice de que Lot con sus hijas salió corriendo y con su esposa, pero la esposa de Lot vio hacia atrás y se convirtió en ¿qué dice? Exactamente, en una estatua de sal. Los niños dicen estatua, pero es una estatua de sal. Entonces no debemos de volver atrás. Por eso te digo hoy, no vuelvas atrás. Y para eso, en otras palabras, cuídate de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el rechazo al cristianismo por parte de una persona que ya había entregado su corazón a Cristo. Se considera una rebelión contra el mensaje de Cristo. Apostasía es retroceder, apostatar es negar la fe, es el abandono voluntario y consecuente de la fe en Dios, específicamente la fe en el Señor Jesucristo. Esto fue lo que le aconteció al pueblo de Israel luego de la muerte de Josué. Ahí nosotros vemos en el libro de Jueces que el capítulo 2, versículo 11 que leímos, dice que después que murió Josué, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. En otras palabras, ya no continuaron el camino en que habían sido guiados, el camino de Jehová, sino que se volvieron atrás. ¿Por qué debemos de cuidarnos de la apostasía? Porque primero es rechazar al Señor.
Porque la apostasía es negar la fe. Porque la apostasía es retroceder. Y porque hay peligros en la apostasía. ¿Cuáles son los peligros de apostatar o de volver atrás o de retroceder o de quedarse estancado como muchos de mis hermanos lo han hecho? Primer peligro son las tentaciones. ¿Qué es una tentación? Son cosas que ponen a prueba a alguien para ver cómo reacciona. Cuando tú te quedas atrás, cuando tú te relegas de tu avanzar en el caminar cristiano, comienzan a venir tentaciones. Todo aquello que para ti era agradable antes y que ya habías dejado, te comienza a gustar. Examínate, hermano, examínate, hermana. ¿En qué estás ocupando la mayor parte de tu tiempo? ¿Qué eras antes cuando recién veniste al Señor y cómo está tu vida espiritual ahora? ¿Te peleas con medio mundo? ¿Miras más tele que la Biblia, o miras más el Facebook que la Biblia? ¿Te interesa más los afanes de esta vida que la palabra del Señor? Ya no sirves en la iglesia, ya no estás consecuente en la iglesia, ya no vas a los cultos. Dicen, no, aquí lo voy a ver, y está bien que lo miren las transmisiones, pero no es lo mismo que llegues y que te impacte la palabra de Dios. Hemos aprendido a estar en estos medios por necesidad, pero cuando te empiezas a enfriar, las tentaciones comienzan a venir sobre ti, ponen a prueba para ver cómo reaccionas, y muchos han reaccionado mal, han ido tras las tentaciones, se han ido tras los deleites y placeres de este mundo. ¿Cuáles son algunas de esas tentaciones? Te las voy a explicar. Número 1 es la idolatría. Idolatría es adorar a otros dioses, que fue lo que leímos ahí en Jueces 2:11, que dejaron a Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron al Dios de los padres que los había sacado y adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y ya vamos a ver a qué dioses adoraron, a qué ídolos. Pero la idolatría es la adoración a otros dioses. Ahí en Jueces 2:11, la frase que está ahí dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Forma parte de la recurrente secuencia de acontecimientos que narra el libro de Jueces. El libro de Jueces narra la decadencia del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios dice que pecaba, hacían lo malo ante los ojos de Jehová, dice de que se volvían a los Baales, Dios los castigaba, se arrepentían y Dios los perdonaba. Y por 7 veces se le llama el círculo constante de apostasía, castigo, liberación. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Entonces, 7 veces repite este ciclo, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Les recuerdo que el número 7 es número de perfección. O sea que 7 veces perfectamente hicieron lo malo de Jehová. ¿Qué hicieron? Dice el versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Entonces, eso es la idolatría. Y dice, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Eso fue lo que hicieron. Yo no creo que alguno de ustedes o yo querramos provocar a ira a Dios, pero cuando nosotros apostatamos, negamos la fe, nos enfriamos, volvemos atrás, las tentaciones vienen a través de los ídolos y entonces provocamos a ira a Jehová. ¿Qué más hicieron ellos? Versículo 13 dice que adoraron a Baal. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal. ¿Quién era Baal? Era el dios cananeo de la fertilidad y de la naturaleza. ¿Sabe que a Baal se le hacía culto teniendo relaciones íntimas en el templo de Baal? Qué triste que muchos de los israelitas que eran hijos de Dios, que habían sido criados y educados en la religión a Jehová, ahora estaban participando de estas cosas malas. Pero dice que adoraron también a Astarot, que era la diosa de la guerra y también de la fertilidad, que se supone que era la esposa de Baal, y le celebraban de la misma manera. Mire, una lujuria tremenda con la que hacían cultos. ¿Sabe que hay gente que ya no quiere venir a la iglesia? ¿Sabes que hay gente que no se quiere consagrar al Señor? Pero sí la va a ver en otros lugares. No es que sean malos algunos lugares, como ir a la playa, ir a esto, pero ¿por qué no hacer primero lo que es de Dios y después lo que nos corresponde? ¿Por qué para ir allá a estos lugares no tienen miedo, pero para venir a la iglesia tienen miedo?
Claro, siempre y cuando a donde te congregas guarden el distanciamiento, usen mascarilla, tengan higienización a la entrada para tus pies y para tus manos y no tengas contacto personal con ninguna persona por precaución. Estamos viviendo en un año pandémico, en un año de terror a las bacterias, a los microbios. Qué terrible lo que estamos viviendo, pero no es excusa para regresar atrás. Otra manera de tentación que hicieron ellos en esto fue que la idolatría los condujo a adorar a Baal, a adorar a Astarot, y dice que sirvieron a los Baales, sino que no solo los adoraron, sino que se volvieron en servidores de ellos. Entonces, mis amados hermanos, los peligros de la apostasía no solo son las tentaciones, y estamos viendo algunas de estas tentaciones, otra de ellas son los engaños. Esos son los peligros de las apostasías. Dice que fueron seducidos por falsas enseñanzas, herejías, falsos maestros, para que abandonaran a Cristo. ¿Cuántos de mis amados hermanos y hermanas, con dolor del corazón lo digo, se han apartado? No, véngase aquí le vamos a dar un privilegio. No, ya no vaya allí, no le queda muy lejos. Mire, hay gente que en vez de estar agradecidos con Dios porque le dio la vida, le dio la oportunidad, quizás hasta lo sacó de la crisis de ese virus tremendo, y ahora en vez de servirle, de agradarle, se apartan del Señor. Porque le están motivando a otras personas y ahora ya miran hasta lejos la iglesia. En lo personal, yo he tenido miembros de la congregación que el Señor me permite pastorear, que me mandaron a decir cuando los líderes visitaron o llamábamos: no, es que me queda muy lejos la iglesia. Yo dije: ¿cuándo queda lejos la iglesia? Imagínense quién le queda más lejos. Si yo desde Santa Ana voy hasta Candelaria, y yo no he dejado de decir: ay, muy lejos, hay que gastar combustible. No, ¿por qué? Porque uno tiene que cuidarse a no apostatar, porque cuando apostato, cuando niego la fe, cuando me aparto del Señor, cuando retrocedo, entonces a mí todo lo que era agradable en el Señor me va a parecer malo. Esas son las tentaciones a lo que nos podemos enfrentar. Esos son los engaños, son seducidos por falsas enseñanzas, por falsas herejías, por falsos maestros. ¿Para qué? Con el propósito que abandonemos a Cristo. Mis amados hermanos, no es justo que después de haber sido bendecidos por Dios, ahora nos apartemos de Él. No es justo que ahora, en los momentos que ya la crisis está pasando, yo en vez de estar más agradecida con Dios, quiera volver atrás, quiera alejarme. No, la iglesia no, que me quita tiempo. Ya no tengo tiempo ni para congregarme, ya no tengo tiempo para servir, ya no quiero ni ir ni a los grupos, aunque sean en línea. Mire, para estar conectados en línea, ahí ponemos excusa: ay, que el internet no se ve, hay que estar gastando, es que no tengo datos. Pero para todo lo demás tenemos datos. Yo no te estoy cuestionando, yo te estoy concientizando para que valores, para que evalúes, para que te cuides de la apostasía, para que si eres persona que se ha quedado trabada en el camino, arranque, vuelva a comenzar, sigue adelante, no te quedes ahí donde estás, vuelve, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis: recuerda por tanto a dónde has caído y vuelve a tus primeras obras, vuelve a tu primer amor. No seas presa del engaño. No seas una persona que sea engañada por falsos maestros. Mire, si el mejor maestro que tenemos es la palabra de Dios. Yo siempre lo he dicho. Comunión con Dios implica leer la palabra y platicar con Dios directamente. No hay intermediarios. Platicar con Dios directamente, pruébalo. Comienza a leer el capítulo que corresponde al día, el capítulo de Proverbios que corresponde al día. Según la fecha del día, ese es el capítulo que tú vas a leer. Y después de leerlo, platica con Dios. Primero adórale, dile cómo te sientes y dile qué quieres. Ajá. El Padre Nuestro, ahí está, es el modelo. No es que lo vas a repetir, es la forma en que vas a orar. Primero: Padre Nuestro que estás en el cielo, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Aquí diga: hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo haces en el cielo. O sea, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Señor, provéeme lo necesario. Ahí dice: el pan nuestro de cada día. ¿Quién te proveyó en medio de las crisis? Cuando te quedaste sin trabajo, ¿quién te proveyó?
y ahora te vas a apartar del Señor. ¿Será justo eso? No, cuidado con la apostasía. ¿Por qué? Porque cuando apostatamos, hermanos, no solo entramos en tentaciones, nos hacemos idólatras, sino que esto provoca a ira a Jehová. Ahí dice el versículo, y provocaron a ira a Jehová. Dios ya no va a lograr cumplir los propósitos que tiene destinado para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Él. Si tú ibas en el proceso, ¿quién te convenció para que regresaras atrás? Ya habías avanzado, ¿por qué retroceder? Esto no es como el santo entierro, ¿verdad? Se mira la urna que camina así. Y yo un día pregunté, me acuerdo, estaba en Mazatenango, en Guatemala, y me explicaron que dan 3 pasos para adelante, pero dan 2 pasos para atrás. Entonces todo lo que avanza es un paso chiquito. No, tú ya habías avanzado mucho. ¿Por qué retroceder? ¿Por qué retroceder? Eso de provocar a ira a Jehová, cuando nosotros nos rebelamos ante Dios, estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios, entonces lo provocamos a ira. Yo siempre les recuerdo Jeremías 29:11, que dice, yo sé, dice Jehová, los planes que tengo para ustedes, son planes de bien, no son de mal, porque quiero darles el fin que les he preparado. Entonces cuando nosotros nos rebelamos, cuando nosotros retrocedemos, cuando nosotros apostatamos, provocamos a ira a Jehová. Y cuando provocamos a ira a Dios, es decir, pecamos contra Él, somos merecedores del castigo divino. ¿Por qué somos merecedores del castigo divino? Yo le voy a llevar al Evangelio según San Juan. En el capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino el Señor Jesucristo y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Mire qué tremendo lo que hizo Israel con Jesús. Él vino por su pueblo Israel, pero ellos no le recibieron. Entonces, rechazar a Jesús es hacernos merecedores del castigo divino. ¿Por qué? Por despreciar el amor de Dios. Dice, mas a nosotros, los que estamos en la gracia, los que le recibimos, nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Uno es hijo de Dios cuando confiesa a Jesús como Señor y Salvador personal. Cuando abre su corazón a Jesús y acepta el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario y trata de vivir la vida conforme a la palabra de Dios. Pero si tú estás rechazando esto, no somos más que merecedores del castigo divino. Juan 15:16 dice siempre en Juan, que es otro de los versículos que en lo personal me gusta mucho. Dice 15:16 de Juan, no me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Dice, para que todo lo que pidierais al Padre en el nombre de mí, dijo Jesús, Él os lo dé. Pero imagínense la bendición que Dios nos da y que nosotros retrocedamos, somos merecedores del castigo divino. ¿Por qué? Porque despreciamos el amor de Dios, porque despreciamos el haber sido elegidos por Dios. Así que mis amados hermanos, y a ti amigo que me escuchas, quiero decirte, fuiste inquietado por Dios para conectarte a esta hora. No retrocedas. Fuiste llamado por Dios para comenzar tu vida cristiana. No retrocedas, porque eso va a ayudarte a evitar la apostasía que viene de enviados de Satanás disfrazados de ovejas que quieren convencerte que no sigas adelante. Tú y yo somos una inversión de Dios. Tú y yo somos parte del plan de Dios para salvación a la humanidad. Esta pandemia nos tiene que haber enseñado que el poder no está en los hombres. Nos estamos vacunando. Algunos ya se pusieron la segunda dosis, otros está en el camino, otros tienen todavía miedo, pero incluso no tienen el 100% de garantía de las vacunas. Hacemos el intento. El ser humano hace el intento, pero el poder está solamente en Dios. Si llega el momento de entregar cuentas al Señor, debemos de estar preparados. Pero nunca apostates. Cuidado con la apostasía. Nunca retrocedas. No te muevas de los caminos del Señor. Como decía Paola Marino en una alabanza, sigue adelante, sigue, que no te importe nada.
Al otro lado está el Señor esperándote, hermano. Recuerda eso, y si necesitas reconciliarte con Dios, yo voy a dejar una oración aquí para que tú la repitas. Luego nos llamas, nos haces saber para guiarte, orientarte y dirigirte en este caminar. Igual a ti, amigo. Si quieres entregar tu corazón a Cristo, quizás cuando chiquito ibas a la iglesia, nunca aceptaste, pero tienes el conocimiento del Señor, ponte a cuentas con tu Señor. Así que, te repito, cuidémonos de la apostasía. En otras palabras, no vuelvas atrás. Esta es la palabra de Dios para ti, que el Señor te bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 7748-4137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.